Buenas tardes, mi nombre es Yanilita Pérez Joseche, soy estudiante de Derecho en la Universidad y sí convenios con UDEFA. En la materia de mi posición es de hidrocarburos. El tema de mi posición es petróleo en Venezuela. Historia del petróleo en Venezuela. Se puede decir que Venezuela es el primer país exportador de petróleo con las mayores reservas de petróleo, tanto crudo como liviano. Sí, las primeras apariciones del petróleo en Venezuela fue en la época prehispánica. En ese entonces utilizaban el petróleo para calefactar y para impermeabilizar las embarcaciones. En la presidencia de general Juan Vicente Gómez es cuando empieza el crecimiento de la extracción y exportación del petróleo. En ese momento se fortaleció tanto la producción de petróleo que se nacionalizaron todos los activos de las empresas en el momento. En 1904 fue aprobada la ley de minas por el presidente que se encontraba en ese momento. Con la aprobación de esta ley de minas también fueron autorizadas las concesiones y otorgadas administraciones con empresas extranjeras, por cuanto en ese momento eran las que contaban con los conocimientos, con el capital y la maquinaria para la extracción y producción del petróleo. Sí, en Venezuela se fue convirtiendo rápidamente uno de los países mayores en la producción y comercialización del petróleo. En 1918 aproximadamente era el momento en que Venezuela estaba en su producción máxima de petróleo y exportación de petróleo. Al pasar de los años fue empezando un descontento entre las compañías que se fueron creando para la extracción de petróleo, ya que las reservas de petróleo se encontraban en diferentes estados del país. Debido a esto, sí, fue cuando, y debido a que en otros países también se fue desarrollando la extracción de petróleo y la comercialización de petróleos, allí fue cuando se empezó a crear o promulgar la OPEP, ¿sí? La OPEP se creó. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Se trata de una organización permanente e intergubernamental que agrupa a los principales países que producen petróleo. Esta ley fue fundada en 1960 en la conferencia de Bagdad, con la intención de coordinar las políticas petroleras de sus entonces miembros, ¿sí? En ese entonces se constituía por 5 países nada más, que fueron los que se organizaron para poder tener un control de los precios y de la exportación y de las ganancias de esta producción, ¿sí? A mediados del siglo XX, la industria petrolera estaba dominada por las 7 hermanas, las cuales eran compañías multinacionales. En 1959, ¿sí? Empezaron las reducciones utilitarias del precio del crudo, a medida que se fue promulgando esta organización, ya se fueron integrando más miembros o más países a esta organización.
porque empezaron a ver que estaba dando resultados, la forma en que estaban trabajando y estaban organizándose los países para poder tener un control de las exportaciones, de la producción y así poder tener las mejores ganancias y que todos tuvieran beneficios para su país. Venezuela también fue muy activa en la respuesta de la OPE. En 2014, en 2016 estuvo una caída en el mercado y a la reservación del petróleo de demanda debido a la pandemia. El tiempo que estuvo con la pandemia fue uno de los momentos en que el petróleo fue decayendo. En el 2001 la ley de hidrocarburos tuvo si se puede decir, un reajuste o una modificación. Con la llegada del presidente Chávez, él tenía otra ideología de la producción y el dominio de las empresas que estaban extrayendo y produciendo el petróleo. Para él, sí, el petróleo la producción de petróleo debería estar en manos del Estado venezolano y aceptando las empresas conjuntos que se dedicaban a esta producción. En ese año se promulgó esa ley y bajo esa nueva ley fue que se fueron los inversionistas privados pudieran proceder inversiones en Venezuela y ganancias. También se puede decir que la internacionalización del petróleo se fue dando a medida de que se fue extendiendo la producción de petróleo a nivel mundial, y eso fue cuando se organizó para poder hacer intercambio con otros países que también que no producían petróleo. Entonces se fue fomentando el intercambio por las cosas que en Venezuela pues no teníamos, no existían. Entonces se fue realizando como un intercambio y se fue fomentando la internacionalización del petróleo. Eso fue a mediados de los años que se fue realizando todas estas inversiones.